Muy buenos días, familia COP. Sean todos bienvenidos a un domingo más familiar, un domingo más de reunirnos alrededor del Señor, anhelando escuchar su palabra. Nos gozamos en que hoy podamos compartir juntos en familia la palabra de Dios. Yo quiero que vayamos al libro de Juan, por favor. Les pido que, por favor, vayamos al libro de Juan, capítulo 8, desde el versículo 39. Aquí los fariseos están hablando con Jesús y dice la palabra. Ellos le contestaron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar. A mí que les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino porque él me envió. Porque no entienden lo que les digo, porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero ¿por qué yo digo la verdad? ¿No me creen? ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Muchas veces cuando vamos a predicar la palabra a otras personas se niegan a escucharlo, porque su corazón no está guiado por el Espíritu Santo, ni tienen un conocimiento de Dios. Pero me parece increíble cuando en esta época que los chicos no conocen de Dios, tú le predicas a algún joven de Dios y ese joven dispone el corazón. Es, es curioso, ¿no? Cuando más los alejan de Dios, su corazón se dispone a Dios. Entonces, porque esa persona es de Dios, el Espíritu está en ella y ahora es llamada. Entonces debemos estar muy atentos cuando prediquemos la palabra. Si hay muchos que lo niegan porque no son de Dios, son de su padre, el diablo dice más adelante Jesús. Y le está hablando a los líderes de los fariseos, líderes judíos. Eh, Nosotros debemos tener mucha atención y prestar oído a las voces de las otras personas para entender qué hay en su corazón, para que cuando les hablemos de Dios sepamos de quién es y podemos discernir lo bueno de lo malo. Amén. Eh, Hoy vamos a iniciar con oración, vamos a la palabra y al final hacemos la parte de la oración. ¿Listo? Para que estemos enterados. Entonces vamos a disponer nuestro corazón para decirle a Dios, gracias Señor. Gracias te damos por tu amor, por tu bondad, por tu verdad. Gracias Señor, hoy nos rendimos a tus pies porque nuestro anhelo es en ti. Nuestro anhelo está en tu presencia, Padre. Hoy venimos con un corazón dispuesto a tu presencia, Señor. Y anhelamos que seas tú guiándonos, Padre, en la palabra. Pero Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón por nuestras ofensas, te pedimos perdón por esas cosas que no te agradan, Señor. Porque nuestro corazón es malo, es perverso por su naturaleza. Pero tu Espíritu es fiel y fuerte, Señor, en nosotros.
Por eso hoy, Señor, te pedimos que seas tú dándonos sabiduría. Con humildad te lo pedimos, entendimiento, discernimiento, que seas tú permitiéndonos caminar en pos de ti, Señor, para poder entrar por la puerta estrecha, esa puerta que casi nadie ve, esa puerta de santidad, esa puerta donde solo tú te glorificas, Padre. Hoy nos rendimos a tus pies y te entregamos todo lo que somos. Te entregamos nuestros sueños, anhelos, nuestros deseos, porque ahora entendemos que nuestros mayores deseos deben estar en ti, Señor. Que nuestro gozo más grande está en hacerte feliz a ti, en llevar tu palabra y que otros conozcan de tu verdad, Señor. Por eso aquí estamos, Padre, entregándote lo que somos, nuestros corazones, entregándote nuestros deseos y nuestros sueños, Señor. Entendiendo que solo un corazón arrepentido puede conocerte. Por eso hoy te pedimos que aun en nuestros peores pecados, por favor, nos perdones, Señor. Que nos perdones en la maldad de nuestro corazón, en la perversidad de nuestra mente. Por favor, que nos perdones en todo eso que no nos permite caminar en santidad, Señor. Por favor, perdónanos, perdónanos, Señor. Estamos con un corazón arrepentido, con un corazón sediento de ti, un corazón que anhela tu presencia, Padre. Un corazón que solo puede ser lleno contigo, Padre, con tu gran amor, con el poder de tu Espíritu Santo. Y te clamamos porque seas tú redarguyendo nuestro espíritu, Señor, de justicia, de juicio y de equidad, Padre, para que aprendamos a vivir y aprendamos a crecer a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Porque tú nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable, Señor, y nos llamaste nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que manifestemos la gloria de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. A ti, oh Dios poderoso, que hoy llamamos castillo y roca fuerte de nuestra salvación. A ti, Padre eterno, delante de quienes es mejor morar un día en tu presencia, Señor, que 1000 fuera de ellas. Porque anhelamos vivir en tus atrios de continuo, Señor, de mañana y de noche, conociendo tus palabras, tus estatutos, Señor, y procurando siempre la verdad de ti, Señor. Hoy te damos gracias, Padre, por tu bondad y por tu verdad. Hoy nos alegramos en ti, Señor, y te bendecimos, Padre. Te bendecimos por tu gran amor. Te bendecimos por tu poder, por tu benignidad, por tu bondad, por las cosas que tú haces en nuestras vidas, Señor. Hoy solo podemos decirte gracias, Padre eterno. Gracias por lo que hoy nos enseñas, Padre. Toma el control de este momento. Que sea tu palabra la que nos transforme, que sea tu palabra la que nos avive, que sea tu palabra la que nos renueve, Señor. Guía al pastor Javier. Te clamamos por él, por su vida, Señor, porque le des de nuevo, porque le des palabras de convencimiento, palabras de sabiduría, Señor, que lleven a este pueblo a conocerte más y más, Padre. Hoy te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y descansamos en tu presencia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, sí. 1, 2, 3, sonido. Muy buenos días a todos. El Señor les bendiga. ¿Ya estamos transmitiendo, pa?
Ok, un saludo a las personas que se conectan en esta hora con nosotros. La Iglesia COP Casa de Oración Bíblica les da la bienvenida a este culto de alabanza al Rey de Reyes y Señor de los Señores, al cual honramos en esta mañana, en el cual nos gozamos por estar en su presencia, por estar en su casa y por venir una vez más a poder recibir esa edificación que tanto necesitamos de la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos están deseosos de ser edificados en esta mañana? Esa debe ser nuestra actitud al venir a este lugar, con esa hambre espiritual, con esas ganas de recibir de la palabra del Señor, porque es lo único que verdaderamente transforma nuestras vidas. Mucha gente ha intentado tantas cosas y Dios dejó su palabra y Él dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí está todo, la palabra del Señor. Amén. Entonces, hace 8 días, 15 días más o menos, 8 días, estuvimos hablando acerca de un tema que el Señor ha venido inquietando y es acerca de lo que significa verdaderamente ser un creyente, ¿cierto? Porque hoy en día como lo hablábamos, hoy en día mucha gente piensa que el ser creyente es solamente orar, o tal vez leer la Biblia en mi casa, ¿sí? O tal vez venirme los domingos y congregarme y escuchar la palabra, y bueno, muy buena la palabra, muy buena la enseñanza y todo, pero no va más allá. Y todo eso hace parte del caminar cristiano, todo eso hace parte de mi vida como creyente. Pero hay cosas que verdaderamente un creyente necesita tener claro, necesita tener muy claro para saber diferenciar si verdaderamente es un creyente o no es un creyente. Porque muchos en este tiempo nuevamente se ha levantado mucho la religiosidad, ¿no? Mucho. Gente que lleva años en la iglesia y años en la iglesia, pero no crece. Si llevan 30, 20 años en la iglesia y como para poner un ejemplo, están como Ian, ahí sentado, un niño espiritual. Y llevan 20 y 30 años en la iglesia, pero no crecen espiritualmente hablando, ¿no? Es como para poner un ejemplo. Vivimos en una generación donde la gente, en sentido general, exhibe una gran crisis de identidad. A muchos les cuesta explicar el propósito por el cual existen y por tanto su vida evidencia una gran confusión. ¿Se ha notado esto? En este tiempo ha venido mucho esa confusión, ¿no? Sobre todo en los jóvenes, que no tienen una identidad. Y el enemigo muy astuto ha tratado de dibujar esa identidad y poner otras cosas con nuevas ideologías, en fin, con tantas cosas que se están viendo en este tiempo, ¿cierto? Son personas inestables en sus caminos y viven tratando de justificar su razón de ser con sus acciones. Y tristemente la iglesia, perdón, no está exenta de este mal. Por eso decía, mucha gente no sabe lo que es ser un creyente hoy en día, un creyente verdadero. Algunos creyentes hoy en día están en la misma confusión en su vida porque no han podido entender ni experimentar su verdadera identidad y llamado como hijos de Dios. Para algunos, la vida cristiana se ha convertido en un ciclo de actividades religiosas que se practican casi por rutina. Muchos les pasa eso. Entran en una rutina, ¿no? Ya entran y hacen las cosas como mecánicamente, pero no está esa pasión por hacer las cosas del Señor. Vamos a la iglesia, vamos a la casa del Señor. Yo recuerdo en los primeros años de cristianismo, eso uno, no, que no hay para el bus, eso, bueno, vámonos a pie, pero allá llegábamos, ¿cierto? Hoy en día entonces amanece la charucita y la gente, ay no, está lloviendo, de pronto me da gripa, ¿sí? Después el Señor les da carro y no, los trancones, pastor. Ay hermano, ¿y cómo antes sí se venía en bus y, ¿cierto? Tremendo. Pero mucha gente pierde la pasión por las cosas del Señor, que se practican casi por rutina, pero sin el debido entendimiento de cómo las cosas que se hacen
se relacionan con el Dios que los creó y que les pide vivir de forma exclusiva para su gloria. Dios nos pide eso. Uno de los efectos de esa confusión es por lo general que estamos enfocados más en lo que hacemos que en entender lo que somos. Ese es uno de los efectos de esta confusión. Estamos más afanados por hacer eso, por estar haciendo, y se nos olvida qué es lo que somos. En uno de sus libros, el pastor Miguel Núñez explicaba esta parte de la siguiente manera. Dice: antes de servir a la familia de Dios, Dios tiene que realizar un trabajo para ayudarnos a sanar y crecer, que es lo que la Biblia llama santificación, que es el tema que vamos a estar tratando en esta mañana. ¿El tema de qué? De la santificación. Ese es el tema que vamos a estar hablando. Para aquellos que les gusta tomar nota, ese es el tema que vamos a estar tratando en esta mañana, el tema de la santificación. Tema muy importante en la vida de todo creyente y que muy poco se enseña, muy poco se predica. O si se predica, el cristiano deja de tenerlo en cuenta mucho. Por tanto, es necesario revisar y refrescar la realidad de nuestra identidad como creyentes y nuestro real llamado en Cristo. Eso nos dará una visión más clara para disfrutar y desarrollar una vida de fe que glorifique más a Dios. En este sentido, una de las verdades más importantes que debemos entender y abrazar es el tema de la santidad como creyentes. Es un tema que debe tener todo creyente muy claro. ¿Por qué? Por eso digo, porque mucha gente hoy se cree creyente, pero si no conoce esto, ¿verdad? Hoy vamos a analizar nuestra vida si verdaderamente somos creyentes o no somos creyentes. Es probable que no haya un tema que afecte más nuestra identidad como cristianos y llamado que el tema de la santidad, porque eso nos relaciona de forma directa con Dios, nos relaciona de forma directa. Dice Primera de Pedro capítulo 1 en el versículo 14 al 16, leo para ustedes en la versión Reina Valera, tome nota allí y yo les leo acá. Voy a ir un poco rápido con los pasajes porque quiero que alcancemos a terminar el tema. Amén. Así que están preparados. Al igual está haciendo frío, no hay afán de irnos, ¿cierto? Está lloviendo, pastor. Nos toca esperar que escampe. Entonces póngase cómodo. Es el día del Señor, ¿no? Venimos a aprender, a crecer en el Señor. Dice Primera de Pedro capítulo 1, versículos 14 al 16. Dice, como hijos obedientes, ¿como hijos qué? ¿Dónde están los hijos de Dios? Como hijos obedientes, ustedes los creyentes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. ¿Estando en qué? Antes hacíamos muchas cosas por ignorancia, ¿no? Antes de venir al Señor. Yo recuerdo, uno hacía muchas cosas y normal, decía mentiras, decía groserías, hacía trampa y normal, no se le daba nada, ¿cierto? Porque no ignorábamos que estábamos pecando contra el Señor. Pero en nuestra mente, ¿qué pensábamos? No, yo con el Señor estoy bien, ¿sí o no? No, yo le oro a Dios. No, yo de vez en cuando voy a la iglesia y supuestamente yo estoy bien con Dios. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, ¿Dios es qué? Santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Voy a leer este mismo pasaje en la traducción lenguaje actual, porque me parece espectacular cómo suena. Entonces quiero que ustedes estén atentos acá. Amén. No se distraiga con el hermano que llegó ahorita, no, usted con el Señor. Amén. Mire cómo suena en este mismo pasaje en la traducción lenguaje actual. Dice, ustedes antes de que conocieran la buena noticia, ¿cuál es la buena noticia?
el Evangelio, la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían. Tremendo, ¿no? Pero ahora deben obedecer a Dios en todo. ¿Debemos obedecer a Dios en qué? En todo, como buenos hijos. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. Y en la Biblia nos dice: yo soy un Dios diferente a los demás, no que haya otro Dios, porque Él es el Dios único, el Dios verdadero. Pero dice: yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. ¿Nosotros debemos ser qué? Diferentes. Cuando la Biblia habla de ser santos, habla de ser diferentes. ¿Sí? De eso habla la santidad, de que como yo como hijo de Dios estoy caminando en obediencia al Señor, pues eso se tiene que ver en mi vida, ¿o no? Yo debo ser diferente al común de la gente afuera. Amén. Encontré un comentario acerca de esta parte, hablando del tema de la santidad. Mire lo que dice, este llamado a la vida santa se basa en que Dios mismo es santo, y porque Dios es santo, exige que nosotros también seamos santos. Muchos cristianos muestran aquello que podríamos llamar una santidad cultural. Se adaptan al carácter y al esquema de comportamiento de los creyentes que los rodean, y si la cultura cristiana que los rodea es más o menos santa, dichas personas son más o menos santas también. Pero Dios no nos ha llamado a ser como quienes nos rodean, nos ha llamado a ser como Él mismo. La santidad consiste en nada menos que estar en armonía con el carácter de Dios. Qué tremendo, ¿no? Debemos estar en armonía con el carácter de Dios. Eso pasa en muchos lugares, en muchas iglesias, ¿no? Que son como más o menos santos. ¿Sí? Y así usted ve y toda la gente es así. Entonces llega, ay, esta iglesia es como chévere. Me acuerdo una vez, siempre cuando hablo de estas partes me acuerdo del comentario de un hermano que decía, creo que ya lo he compartido acá, decía que él en sus tiempos de cristianismo recién empezando, pues él iba a la iglesia pero todavía empinaba el codo, ahí como dicen en la calle, ¿no? Sí me hago entender, ¿no? Empinaba el codo, ¿qué hacía? Pues le gustaba tomar. Entonces él decía, no, pero yo iba allá y yo les predicaba. Eso sí, yo he tomado, pero yo les enseñaba. Y entonces el hermano un día al que le predicaba le decía, oiga hermano, ¿cuál es la iglesia donde usted va? ¿Por qué hermano? Uy, él todo contento, ¿va a ir a la iglesia? Pues claro, porque yo veo que usted toma y el pastor no le dice nada. Imagínese, tremendo, ¿no? Pero ¿qué es la santidad? Alguien decía que la santificación es aquella acción espiritual interna que el Señor Jesús obra a través del Espíritu Santo en aquel que ha sido llamado a ser un verdadero creyente. En sentido general, la palabra santo en hebreo significa ser apartado. ¿Significa ser qué? Apartado. Dedicarse a algo o dedicar algo. Eso quiere decir la palabra santo, que hemos sido apartados. Tú y yo hemos sido apartados por el Señor. ¿Sí? Ya no somos del mundo. Andamos en el mundo, pero no nos comportamos como el mundo. Y no es que nos aislemos. No, entonces ahora ya no puedo hablar con nadie. No, sí podemos hablar con la gente, pero para edificarlos en el Evangelio. Porque si no hay un propósito en tener amistades del mundo, debe ser ese. Ese debe ser nuestro principal propósito, llevarlos a Cristo, que se arrepientan. Pero si no hay eso, tarde o temprano, ¿qué es lo que pasa? Terminan influenciándolo a usted, ¿sí o no? Si usted no tiene claro ese propósito, que es para predicarles el Evangelio, tarde o temprano lo van a influenciar y va a usted terminar haciendo las cosas que ellos también hacen. Amén. Por lo tanto, santo nos lleva a pensar en exclusividad. ¿Qué piensa usted cuando hablamos de algo exclusivo? Un ejemplo, algo que es único, ¿cierto? ¿Qué más? Algo exclusivo. Exacto, ¿cierto? No, todo algo
Por ejemplo, hay modas, ¿no? Sacan chaquetas que son exclusivas y eso valen un montón de plata y nadie más la tiene, ¿cierto? De gran valor, ¿cierto? Tremendo, ¿no? Eso es algo exclusivo. Nos lleva a pensar en exclusividad y a la dedicación a algo o a alguien. Algo dedicado a algo o a alguien. Mire lo que dice Levítico 20. Tome nota allí, Levítico 20, versículos 7 al 8. Leo en traducción lenguaje actual. Levítico 20, versículos 7 al 8. Está hablando el Señor. Mire lo que dice. Dice, vivan solo para mí. ¿Vivan solo para quién? Para Él. Sean diferentes y cumplan mis mandamientos. Yo soy el Dios de Israel. Ustedes me pertenecen. Qué tremendo, ¿no? Cuando la Biblia nos dice que somos exclusivos, pero para Él. En el Nuevo Testamento, la palabra santo se aplica a los creyentes que por la elección de la gracia de Dios son su propio pueblo. Todos aquellos que están en una relación de pacto con Él a través del arrepentimiento, porque cuando nosotros venimos al Señor Jesús, en arrepentimiento nosotros entramos en ese pacto, último pacto en la sangre de Cristo, ese pacto por el cual fueron perdonados nuestros pecados. Por eso Jesús dijo, este es el pacto, último pacto que en mi sangre. Pero los creyentes entran en un pacto con el Señor a través del arrepentimiento y de la fe en su Hijo son considerados santos. Los santos son del pueblo característico y escogido de Dios, o sea, ese es el estándar que identifica a los hijos de Dios, ser diferentes, ser santos. Ese es el estándar que Dios quiere. Ellos han sido llamados a separarse de toda contaminación del pecado para ser partícipes de la santidad de Dios. Por tanto, a los santos o a los creyentes, ¿dónde están los creyentes? ¿Dónde están los santos? Perdón. Los santos son aquellos que han sido comprados por la sangre de Cristo, ¿sí? Por lo tanto, a ellos les debe urgir vivir vidas correspondientes a su posición. Eso debe ser una urgencia, una necesidad en cada uno de nosotros, vivir en santidad. Cada día. Eso no es una sugerencia. No, es que hoy no amanecí con ganas de ser santo. Me voy a descarriar un poquito y después vuelvo. No, eso no es así. Lo primero que debemos enfatizar es que esta santidad no es una opción, como lo dije hace un principio. Mire lo que dice Hebreos 12:14. Hebreos 12:14, leo en versión Reina Valera para ustedes. Hebreos 12, versículo 14, mire lo que dice. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Qué tremendo, ¿no? O sea, no es un consejo, no es algo que es de primera necesidad. Sin embargo, es un acto de obediencia que descansa en la obra de Cristo a nuestro favor. Jesús pagó la pena por nuestros pecados y aplacó la ira de Dios hacia nosotros. En Hebreos 10, 5 al 9, no lo busque, Hebreos 10, 5 al 9 leemos que Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Hebreos 10, 5 al 9, leemos que Cristo vino a hacer la voluntad del Padre y a continuación el autor sigue diciendo que por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. Vemos así que nuestra santidad delante de Dios depende en su totalidad de la obra de Jesucristo por nosotros, por la voluntad de Dios. La Escritura habla de una santidad que tenemos en Cristo, o sea, delante de Dios el día de nuestra conversión, porque el día que usted se convierte el Señor lo declara santo por la obra de Cristo, ¿cierto? Usted es declarado santo. Pero hay también una santidad por la cual hemos de esforzarnos, la cual es progresiva
a lo largo de nuestra vida hasta que estemos en la gloria de Cristo. Eso es lo que va a ir pasando en la medida que usted avance con las cosas del Señor, en la medida que usted se disponga. Cada vez va a ser más ¿qué? Más santo, más maduro espiritualmente hablando, más con el carácter de Cristo. Amén. La Escritura habla tanto de estos dos aspectos de la santidad se complementan entre sí porque nuestra salvación es un llamado a la santidad. A eso hemos sido llamados, a ser santos. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, en los versículos 7 al 8. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 7 al 8. Yo lo leo en traducción lenguaje actual. Dice, porque Dios no nos ha llamado a seguir pecando. ¿Dios no nos ha llamado a qué? A seguir pecando, sino a vivir una vida santa. Y mire lo que sigue diciendo. Por eso, el que rechaza esta enseñanza no nos está rechazando a nosotros, sino a Dios mismo. Eso dice la Escritura. El que rechaza esa enseñanza no está rechazando a la persona, sino a Dios mismo, porque Dios nos ha llamado a vivir vidas santas. No, es que a mí no me parece, es que yo prefiero mejor vivir. Está rechazando al mismo Dios. Pablo escribió a los creyentes de la iglesia de Corinto de la siguiente manera. Mire lo que le escribió. Eso está en 1 Corintios 1:2. Primera Corintios 1:2, versión Reina Valera, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Ahí está la primera santificación en el llamado que nos hizo el Señor. Pero mire lo que sigue diciendo, dice: llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Todos hemos sido llamados a vivir ¿qué? En santidad. Todos, con todos los que invocan el nombre del Señor. En esta iglesia, allá en la iglesia del otro lado, todos hemos sido llamados a vivir en santidad. Por tanto, el pasaje de Hebreos 12 que dice que nos despojemos de todo peso, ¿sí lo han oído? ¿Sí han leído por ahí? Dice que nos manda a despojarnos de todo peso y del pecado que nos agobia. Que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, porque el pecado siempre va a estar asediándonos, ¿no? Esa es hace poquito estuvimos hablando de la batalla espiritual, ¿no? Esa que tenemos que lidiar todos los días. Primero, ¿con quién? Con nosotros mismos, porque somos nosotros. Todos los días usted está durmiendo con el enemigo, usted mismo. Ya empezaron a voltear a mirar, no, es usted mismo. No, es usted mismo. Y todos los días tiene que pelear esa batalla, pero esa batalla no la peleamos en nuestras fuerzas, porque si usted la sigue peleando en sus fuerzas, pues siempre va a fracasar. Por eso necesitamos buscar primeramente la presencia de Dios, porque usted no sabe qué va a enfrentar en el día a día. El pecado va a estar ahí. Dice la Escritura que no ignoremos las maquinaciones ¿de qué? Del enemigo. Que el espíritu a la verdad está dispuesto, ¿pero qué? Pero la carne es débil, dijo Jesús a sus discípulos. Amén. Dice que el pecado que nos asedia para que podamos correr la carrera que tenemos por delante. Y esto nos llama, o es un reto para tomar con seriedad la santidad práctica que se espera de nosotros como creyentes. Esto es un asunto serio. Para caminar con Dios, ¿cuántos quieren caminar con Dios? Debemos apartarnos porque no podemos caminar con Dios y seguir en la misma dirección por donde transitábamos antes. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Ninguna. No podemos seguir de la misma manera. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, al momento de la salvación, Él viene para hacernos santos en la práctica. Ese deseo que siento de ser más como Dios
Es una de las evidencias más tremendas o evidentes de la veracidad de nuestra salvación. Esa es la evidencia de una verdadera salvación, porque ya no quiero ser igual. Ya el Espíritu Santo está haciendo una obra en mí. Ya me siento incómodo en el pecado, ya me siento mal. No era como antes que, yo recuerdo cuando empezábamos en nuestros años de cristianismo con mi esposa y nosotros éramos de los que íbamos a la iglesia el viernes y el sábado estábamos por allá parrandeando. Eso pasa. Pero ¿qué pasó? Vino un tiempo en que después ya no nos sentíamos igual y fue porque el Espíritu Santo por su misericordia hizo una obra en nosotros y nos sentábamos allá. Nosotros ya no deberíamos estar acá. Ya no me siento bien acá, ya no le hallo gracia. Pero ¿quién hizo eso? El Señor fue el que hizo esa obra. La santidad en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, abundan los pasajes que nos llevan a vivir una vida en santidad. Sin embargo, quiero que miremos algunos pasajes en el Nuevo Testamento que nos ayudarán a entender un poquito más esta parte de la santificación. Ya leímos 1 de Pedro 1, 14 al 16, Hebreos 12, 14 también lo leímos. 1 de Tesalonicenses 4, 3, para que tome nota allí. Pasajes que nos van a dejar un poquito más claro en el Nuevo Testamento este tema de la santidad. 1 de Tesalonicenses capítulo 4 en el versículo 3. Voy a leer dos versiones, Reina Valera y traducción lenguaje actual. Dice la palabra del Señor: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Que andemos en santidad. Esa es la voluntad de Dios. Dice, es vuestra santificación que os apartéis de fornicación. ¿Alguien sabe qué es fornicación? ¿Qué es fornicación? Exacto. En la traducción lenguaje actual suena de la siguiente manera. Mire lo que dice, Dios quiere que ustedes vivan consagrados a Él. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Consagrados a Él, o sea que vivamos en santidad. Recuerde que estábamos hablando de que eso es ser consagrado. Que no tengan relaciones sexuales prohibidas, dice ahí. Ahí entra la fornicación, ahí entra el adulterio, entran los desórdenes hombres con hombres, mujeres con mujeres, ahí entra todo eso. Porque Dios no nos ha llamado a seguir pecando, sino a vivir una vida santa. ¿A qué nos llamó el Señor? A vivir una vida santa, no nos llamó a seguir pecando. Romanos 6:22, otro pasaje que nos habla acerca de este tema. Romanos capítulo 6, verso 22, versión Reina Valera. Dice la palabra del Señor: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pero ¿cuál es el fruto que tú y yo debemos dar? La santidad, la santificación. Antes éramos esclavos ¿de qué? Del pecado. Por eso dice ahí, ahora que fueron libertados por la obra de Cristo del pecado y hechos siervos de Dios, porque somos siervos de Dios, ya no nos manejamos nosotros solos, ya no vivimos para nosotros, vivimos para Dios. Tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Otro pasaje, 2 Corintios capítulo 7, el verso 1, versión Reina Valera. Segunda a los Corintios, capítulo 7, en el versículo 1. Leo versión Reina Valera, dice, así que, amados, ¿dónde están los amados del Señor? Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos que limpiarnos, ¿no? Tenemos que mantenerlos limpios. Caminar en esa santidad.
Juan 17:17 es un pasaje muy conocido. Santifícalos ¿en qué? En tu verdad, tu palabra es verdad. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Romanos 12, versos 1 al 2. Versión Palabra de Dios para Todos, leo para ustedes. Romanos 12, 1 al 2 dice: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por su misericordia? Él nos ha mostrado mucha misericordia, como lo hemos hablado acá. Dios había podido pasar de largo y dejarlo usted ahí, pero por su misericordia Él fijó su mirada y lo llamó: ven, ponte a cuentas conmigo. Sea de la manera que haya sido, porque a veces Dios usa circunstancias, como lo vamos a ver un poco más adelante, para traernos hacia Él. Amén. Pero dice: puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia y le damos gracias al Señor, siempre le vamos a dar gracias por ello, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar, y así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable para Él. Aquí hace énfasis en la voluntad de Dios, pero dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ay, pero ¿cómo así, pastor? Es que no es tan agradable para mí. Recuerde que es la voluntad de Dios que es agradable para Él, ¿cierto? Aunque a veces no nos guste, aunque a veces me cueste. Es la voluntad de Dios que es agradable para mi Señor, porque yo ya vivo ¿para quién? Para Él. Yo soy siervo de Cristo, y si yo soy siervo de Él, yo debo vivir haciendo lo que a Él ¿qué? Le agrada. Amén. Otro pasaje, Tito capítulo 2, versículo 11 al 12. Tito capítulo 2, versículos 11 al 12, versión Palabra de Dios para Todos, dice de la siguiente manera: porque ha sido revelado el generoso amor de Dios que trae salvación para todos. Ese amor nos enseña a no faltarle al respeto a Dios, a abandonar la maldad del mundo y vivir en este mundo con buen juicio, como Dios quiere y dedicados a Él. Esa es la manera como Dios quiere que nosotros vivamos, abandonando la maldad y viviendo con buen juicio, con dominio propio. En conclusión, Pedro nos da la motivación para ser santos. Dice: porque Dios es ¿qué? Santo. El autor de la carta a los Hebreos nos recuerda que sin santidad nadie verá al Señor. Por otro lado, Pablo les escribió a los tesalonicenses y les resume la voluntad de Dios diciendo que su voluntad es nuestra santificación. A los romanos les instruye que una vez que hemos sido liberados del pecado, nuestro fruto debe ser la santificación. Asimismo, el Señor Jesús, la noche antes de ser crucificado, les enseñó a sus discípulos que el instrumento de santificación por excelencia es su palabra. Ese es el instrumento de santificación. Ese es el instrumento que Dios usa para santificarnos a nosotros. Y en la carta a los Romanos, que es la carta que mejor explica el Evangelio, si usted quiere entender más del Evangelio, vea, lea Romanos, léalo, reléalo, así se lo lea 10,000 veces este año, léalo y pídale al Señor entendimiento. Espíritu Santo, revélame esta palabra. Es la carta que mejor explica el Evangelio. Él nos recuerda en el capítulo 12, ya que Dios nos ha mostrado tanta misericordia,
Es nuestro deber presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero para que esto ocurra, el cristiano necesita hacer dos cosas: no adaptarse o amoldarse a las corrientes de este mundo o al estilo de vida que el mundo ofrece, y al mismo tiempo renovar su mente. Esas dos cosas debe hacer el creyente. No adaptarse a este mundo y estar renovando su mente. ¿Con qué renuevo yo mi mente? ¿Con la novela? No, son las novelas, pastor, que eso están buenas. Con la serie, con Netflix, ¿cierto? Con eso yo renuevo mi mente todos los días. Con el WhatsApp allá, mirando estados, dele. El Facebook, el Instagram, con el TikTok, con eso yo renuevo mi mente. Todo eso me edifica, pastor. ¿No se dan cuenta ustedes la cantidad de distracciones que tenemos en este tiempo? Es impresionante, ¿sí o no? Y todo eso está diseñado, lógico, hay cosas que uno les puede dar un buen uso, pero si usted no le sabe dar un buen uso a la red, mire, mejor saque eso de su celular. Si usted no tiene dominio propio, elimine el Facebook, elimine todo eso, que eso lo que hace es robarle tiempo a usted. Y por allí más bien el enemigo sí empieza a ministrarle a usted su mente. Porque sí sabe que esas redes tienen un algoritmo, ¿no? Y que lo que usted vea, eso le va llegando, y más, ¿cierto? Por ejemplo, alguien que le gusta la cocina, entonces empieza a mirar videos de cocina, y ahí le llega. Y usted mira y mira, uy, esto está bueno, y cuando menos pensó, 2 horas ahí sentado. Por eso le digo, hay que ser sabios. Si usted no tiene dominio propio para manejar eso, bórrelo, quítelo, desinstálelo. Más bien instale la Biblia. ¿Cuántos tienen la Biblia instalada en el celular? 1, 2, 3. ¿Y el resto? 4, 5. Eso sí, más bien, eso sí nos sirve. ¿Para qué nos sirve? Pastor, es que no entiendo esta palabra. Mire, la Biblia que tengo está como muy rara. Ahí usted mira varias versiones y lee el mismo pasaje y va a decir, ahora sí entiendo, me queda un poco más claro, pastor. Eso sí es bueno, eso sí edifica. Amén. Pero para poder renovar su mente, podemos renovarla por medio de la palabra de Dios, porque esta es la única manera de que nosotros podamos comprobar la voluntad de Dios. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios para su vida? Lea la Escritura todos los días, léala, saque tiempo. La importancia de la santidad. La santidad es importante como un resultado de la salvación que hemos recibido por la fe en Cristo Jesús. Y hay varias razones, pero en esta mañana quiero compartir 3, por las cuales necesitamos cultivar y caminar en esa vida de santidad personal. Esto es necesario todos los días. Cada día nosotros debemos cultivar y caminar en esa santidad de Dios. Yo todos los días, antes de que salga de mi casa, yo salí, Señor, ayúdame, guárdame, yo quiero vivir para ti en este día. Debo estar atento a mi corazón, qué está pensando, qué está saliendo de mi boca, cómo estoy hablando. Uno se da cuenta, usted se da a veces cuenta del crecimiento de las ovejas por lo que comparten en las redes. Usted ahí se da cuenta. Porque un cristiano maduro que va a compartir un versículo de la palabra, una enseñanza corta, algo que edifique, ¿cierto? Usted dice, wow, tremendo. Pero el que no ha crecido, ¿qué comparte? Súbale la foto allá con el nuevo pantalón allá. A ver quién le bota el corazoncito, tit. ¿Cierto? ¿En serio? Eso es así. Por eso el maduro sí, la palabra, lo que edifica, yo quiero transformar vidas, yo quiero... Así es. Razón número 1. La santidad personal es necesaria para tener comunión íntima con Dios. Esa es la razón número 1. La santidad personal es necesaria para tener comunión íntima con Dios. En el Salmo 15:1, no lo vamos a leer, pero en el Salmo 15:1 David se preguntó,
Creo que alguien lo hemos escuchado, ¿no? Si lo puedes poner en pantalla, Santi, porfa. Salmo 15, versión Reina Valera. Salmo 15:1. David preguntaba, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? La idea de este pasaje, la idea de este versículo es, Señor, ¿quién puede vivir en comunión contigo? Eso es lo que está preguntando David. Señor, ¿quién puede vivir en esa comunión contigo? Y la respuesta la podemos encontrar en los siguientes versículos, ahí más abajo, pero resumidos, mire lo que dice el versículo 2, para resumirlo. En el versículo 2, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice de la siguiente manera, ¿quién puede tener comunión con Dios? Mire lo que dice, solo el que vive con honestidad y hace lo justo, pensando y diciendo la verdad. Aquí es por eso es que hacemos tanto. ¿Dónde encontramos la verdad? En la palabra de Dios. Por eso es que nosotros le hacemos tanto énfasis a usted. Vea, saque tiempo, lea la palabra, lea la escritura, léala. Porque solo de esa manera usted va a poder empezar a pensar de una manera diferente. Va a empezar a vivir de una manera honesta. Va a empezar a decir la verdad. La oración es una parte vital de nuestra comunión con Dios, pero sin embargo, mire lo que dijo el salmista en el Salmo 66:18. No lo busque, voy a leérselo acá, en la versión La Biblia de las Américas. El salmista dijo, Salmo 66:18. Leo en la versión La Biblia de las Américas. Dice, si observó iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Qué tremendo. O sea que a veces yo puedo ir a orar, pero a veces estoy perdiendo tiempo porque ¿qué? Porque voy con iniquidad en mi corazón, voy con el pecado. ¿Sí? Dice, si observó iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Yo puedo observar la maldad, o una persona puede observar la maldad cuando está acariciando algún pecado en su vida, consintiéndolo, ¿sí? Así como consienten las mamás a los niños, ay, tan bonito. Así es en el pecado, y no, es que, ay, Señor, tú sabes. No, pero eso no me agrada. Ay, Señor, pero es que, y ahí lo consienten, ¿sí? Amándolo hasta tal punto que no estoy dispuesto a desprenderme de él. Así yo puedo observar la iniquidad en mi corazón, así. No quiero dejarlo, no quiero desprenderme de ese pecado. Y es cierto que Dios no requiere una vida perfecta, porque el único perfecto, ¿quién es? Jesucristo. Él es el único perfecto. Pero sí requiere que tomemos con seriedad la santidad, que nos lamentemos cuando le fallamos al Señor en vez de justificar el pecado. Y que de forma sincera busquemos la santidad como una forma de vida. Amén. Otra razón, o la razón número 2, para cultivar esa vida de santidad diaria. La santidad personal es necesaria para una vida de bendición. ¿Cuántos quieren la bendición del Señor? Amén, pastor, hermanos, entonces venga, traiga su ofrenda. Ah, ¿qué dijeron? No, así no es. La santidad personal es necesaria para una vida de bendición. Es necesario que caminemos en santidad cada día, que cultivemos esa vida de santidad. Dice Hebreos 12:6 en la versión Reina Valera. Vaya conmigo allí porque este sí el Señor me inquietaba. Haz que lo lean, que lo vean en la Biblia.
La santidad, Hebreos 12:6, versión Reina Valera. Cuando todos estemos allí, digan un fuerte amén. Esperemos a los que están buscando. A medida de que ve así de la importancia de uno leer la escritura, si usted más lea la escritura, más rápido va a encontrar, porque ya se acostumbra, ya sabe dónde están los libros, ya. Hebreos 12:6. ¿Todos allí? Amén. ¿Seguros? ¿Listos todos? Vamos a leerlo. Dice, porque el Señor al que ama, ¿al que ama qué? Disciplina. El Señor al que ama disciplina, eso es verdad. Está en la Biblia, está en la escritura. Ay, pastor, ¿cómo así? Si es que a mí me dijeron que Dios es solo amor. Sí, ¿cómo no? Haga usted eso con sus hijos a ver cómo le va. Dele todo y no lo corrija y a ver cómo le va. Hágalo, en lo natural lo podemos ver los resultados o no. Se puede ver. Pero dice que el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios nos disciplina porque a través de esa disciplina o a través de ella aprendemos a alejarnos del mal. Eso no es así. ¿O usted cómo no? Usted no corrige a sus hijos. No meta el dedo ahí en la corriente. Usted lo corrige, ¿cierto? No porque le va a ir mal. Pero la disciplina, niños, para eso es la disciplina. Para alejarlos del mal. Para alejarlos del pecado. Para eso es la disciplina. Y aunque no nos gusta, porque ¿a quién le gusta la disciplina? A ninguno, no nos gusta. No más televisión, no más esto. Ay, pero ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque mamá y papá quieren formarlos y no quieren que ustedes crezcan siendo niños irresponsables, siendo niños inconstantes en sus cosas, que prefieren más la televisión y las distracciones que las responsabilidades y las tareas que tienen que cumplir. Por eso es necesaria la disciplina, niños. ¿Dónde están los niños? Amén, pastor. Eso, ¿sí ve? A los niños también hay. Eso no es solo para los grandes, es para todos. Amén. Dios nos disciplina porque a través de esa disciplina aprendemos a alejarnos del mal. Por eso, persistir en la desobediencia es aumentar nuestra necesidad de ser disciplinados por Él. Qué tremendo, ¿no? Aquel que persiste, ¿qué pasa por lo menos con los papás? No, el niño para allá y para acá, esto, lo otro, y mire, póngase pila, haga caso, hasta que se llenó la copa y ¡pam! Por eso el que persiste en no recibir la disciplina, en no hacerle caso al Señor, persiste en esa desobediencia y eso es aumentar la necesidad de ser disciplinados por Dios. Algunos de los cristianos de Corinto persistieron tanto en su desobediencia hasta tal punto que Dios tuvo que quitarles la vida. Qué tremendo, ¿no? Uy, ¿cómo así, pastor? Vaya conmigo a la escritura, mire lo que dice 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, lo voy a leer yo en la versión Nueva Biblia Viva, versículo 30 y 32. 1 Corintios capítulo 11, versos 30 y 32. Dice, esa es la razón por la que tantos de ustedes están débiles y enfermos y varios han muerto. Pero el Señor nos juzga y disciplina para que no seamos condenados con el resto del mundo. ¿Para qué nos disciplina el Señor? Para que no seamos condenados con el resto del mundo. Porque Él no quiere que sus hijos se pierdan. Amén. Por eso el Señor tiene que aplicar la disciplina. Y si hay alguien que aprendió acerca de la disciplina del Señor, es el rey David. David describió esa experiencia de estar bajo la disciplina del Señor de la siguiente manera. Vaya conmigo, Salmo 32. Salmo 32, versículos 3 al 5.
Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y Palabra de Dios para Todos. Salmo 32, versículos 3 al 5. En la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera, dice: mientras me negué a confesar mi pecado, ¿mientras qué? Me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. En la versión Palabra de Dios para Todos, mire cómo suena, mire lo tremendo. Todos los días seguía orando sin confesar mis pecados, porque así hay muchos. Usted puede estar orando y ahí está hablando usted solo. Dice, todos los días seguía orando sin confesar mis pecados, me debilitaba cada vez más. Mire lo que sigue diciendo: Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil. Uy, qué tremendo. Tremendo, ¿no? Tú hacías mi vida. ¿A cuántos el Señor a veces tiene que hacerlos pasar por situaciones difíciles, porque tiene que disciplinarnos de alguna manera? Por eso, si usted a veces le vienen esas situaciones difíciles, pregúntele si es que usted no le ha confesado los pecados al Señor. Y por eso tiene que venir la corrección, y por eso es que vienen las situaciones. David pasó por eso. Y así les pasa a muchos, ¿sí? Ya sea en el área de la salud, ya sea en el área financiera, ya sea en el área familiar, por alguna, pero eso es disciplina del Señor. Amén. Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué? Y usted lucha y pelea contra la corriente y el Señor le cierra y usted sí. Tremendo, ¿no? Pero sigue diciendo, ahí en ese mismo salmo, en el versículo 5 dice, ahí está la solución. En el versículo 5, de ese mismo salmo, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice de la siguiente manera, atención. Entonces decidí confesarte todos mis pecados, no escondí ninguna de mis culpas, decidí confesarte mis errores, Señor, y tú perdonaste todas mis culpas. Mire la importancia de reconocer nuestros pecados, la importancia. Cuando nosotros le confesamos nuestros pecados a Dios, estamos reconociendo que Él está en lo correcto al declarar que lo que hicimos es pecado y que está mal desearlo o hacerlo. Amén. Pero no basta con confesarlo y ya. Por eso decía, no basta con confesarlo y ya. Al confesar y reconocer, yo debo abandonar ese pecado, si no, no sirve esa confesión. De nada sirve. O sea, si usted está confesándole sus pecados a Dios, pero apenas se levantó y salió del tiempo de oración y se fue otra vez ahí quedó todo. Mire lo que dice el Salmo 66, 18, que ya lo habíamos leído, pero en la versión Biblia Libre, mire cómo suena. Dice de la siguiente manera. Atención acá. Si hubiera tenido pecado en mi pensamiento, el Señor no me habría escuchado. ¿Sí ven? Si yo voy y oro, pero en mi corazón no está abandonar el pecado, ahí no sirve esa oración. Dios no me escucha. Amén. Y razón número 3 para nosotros cultivar esa vida de santidad todos los días. ¿Cuántos quieren servirle al Señor? Muy pocos. ¿Cuántos quieren servirle al Señor? El Señor nos ha llamado a servirlo, ¿sí sabía, no? Algunos en este lugar, otros afuera, pero todos hemos sido llamados a servir al Señor. No es solamente venir y sentarme, ay, sí, tan bonita la prédica, no.
Yo debo crecer, ir a compartir las buenas nuevas afuera con mi testimonio y servir, impactar la vida de mi comunidad. Amén. La santidad personal es necesaria para un servicio efectivo a Dios. La santidad personal es necesaria para un servicio efectivo a Dios. Pablo le escribió a Timoteo, a su siervo, a su consiervo, a su pupilo. Pablo le escribió a Timoteo en 2 de Timoteo 2:21. Segunda de Timoteo capítulo 2, en el versículo 21. Yo lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, dice de la siguiente manera. Así sucede en la casa del Señor. ¿Así sucede dónde? En la casa del Señor. Dice, si uno se mantiene puro, hablando de la santidad personal, puede tener un uso especial, consagrado y útil para el Señor y listo para hacer toda clase de buenas obras. La santidad y la efectividad en el servicio están unidas entre sí. ¿Usted no ha notado porque hay gente que, sí, pero el Señor cómo usa a esta persona? Tremendo. Dios en su misericordia puede usar a cualquier persona, ¿no? Como Él quiera porque Él es soberano. Pero uno nota y hay gente que Dios la usa poderosamente, ¿no? Que hablan de la palabra y el Señor les da una sabiduría tan tremenda. Hablan con las personas, uy, hermano, eso que usted me dijo, me dejó. Y el Señor los usa de una manera muy tremenda porque la santidad y la efectividad en el servicio están unidas entre sí. No podemos llevar nuestro servicio a Dios en un vaso sucio. Nosotros somos vasos, ¿no? En las manos del Señor. Pero ¿cómo venimos? Por ejemplo, ¿cómo viene usted el domingo acá a este lugar a rendirle adoración al Señor? Por eso es tan importante nosotros todos los días confesar nuestros pecados y estar analizando mi vida. Señor, yo quiero servirte en santidad. ¿Cómo le pasaría a usted un vaso de agua al Señor? Imagínese que el Señor viene con sed y se sienta ahí. Regáleme un vaso de agua. Y usted va y coge el vaso bien sucio y viene y se lo pasa. Tremendo, ¿no? Antes yo creo que usted, no, manden a comprar unos vasos, ¿cierto? Nuevos. Pero no podemos llevar nuestro servicio a Dios en un vaso sucio. El Espíritu Santo hace que nuestro servicio sea efectivo y nos da poder para el servicio. Es el Espíritu Santo. Pero cuando nos entregamos a nuestra naturaleza pecaminosa y entramos en una falta de santidad en nuestra vida, el Espíritu de Dios se entristece. ¿Sí sabía, no? Por eso dice en Efesios 4:30, y no contristen ¿qué? Al Espíritu Santo, no lo contristen. Si el Espíritu Santo se entristece, nuestro servicio a Dios no prospera. No es de igual, no es de la manera como Dios quiere usarnos. Porque si no hubiera un estándar, entonces muchos por eso es que muchos no le dan la importancia que requiere el servicio. ¿Sí? Alguien decía, es que yo prefiero tener a la gente o a los muchachos acá que en el mundo. No, eso es cierto, pero también yo debo enseñarles a los muchachos que para estar sirviendo al Señor hay que caminar en santidad, porque es un privilegio. Es un privilegio servirle al Señor. La santificación depende de nuestra unión con Cristo y de la morada del Espíritu Santo en nosotros. Por tanto, en medio de una generación que muestra una crisis de identidad como la que vemos hoy en día, sobre todo en los jóvenes, porque hoy vemos el caso, ¿no? Los jóvenes van creciendo en el Evangelio, van, y cuando llegan a la adolescencia, ¿qué pasó? No tenían una identidad en Cristo. Como la vemos hoy en día,
La santidad personal no es una opción, sino una necesidad. ¿Una qué? Una necesidad en cada uno de nosotros. Amada iglesia, que Dios nos ayude a glorificarlo viviendo cada día en pos de la santidad. Póngase sobre sus pies. Y espero que en esta mañana hayamos podido aprender un poquito más. Amén. Pero que esta palabra no se quede aquí. Uy, no, qué tremenda esa palabra que dieron hoy. No, vea, vaya, vuélvala y repásela si quiere. Si necesita, vuelva y escúchela. En su casa saque un tiempito y vuelva y descargue la predicación. Escúchela nuevamente. Si no alcanzó a tomar todos los apuntes, apúntelos. Pero es importante, vea, medite. Esto es muy importante para nosotros como creyentes. Si nosotros queremos ver la gloria de Dios en este lugar, si nosotros queremos ver cómo Dios obra en la vida de otras personas, cómo Dios nos usa, esta parte es muy importante. Y si nosotros queremos crecer verdaderamente, si queremos ser creyentes genuinos, hijos de Dios genuinos, esta parte no puede pasar por alto, no se puede pasar por alto, amada iglesia. Amén. Le invito a que cierre allí sus ojos. Y no sé qué le haya hablado al Señor. Creo que fue mucho porque los noté muy callados, pero gloria al Señor. Amén. Gracias al Señor. Padre, queremos honrarte, Señor amado. Gracias una vez más por este tiempo. Gracias por tu palabra, Rey de Gloria. Gracias por darnos el privilegio de poder venir hoy a escucharla, Señor. Gracias, Señor bendito, porque verdaderamente tu palabra trae luz a nuestras vidas, Señor. A veces, tal vez estamos allí en una lucha en nuestra mente, en nuestro corazón. A veces no entendemos muchas cosas, Señor. Pero siempre podemos venir a ti, Rey de Gloria. Siempre podemos venir a tu presencia, Señor. Venir a la Escritura, a tu palabra, y allí tú alumbrarás nuestro camino, Señor, y nos darás el entendimiento necesario para que aprendamos a caminar como tú quieres que nosotros caminemos, Señor. Hoy por tu palabra, Señor bendito, aprendemos acerca de esta necesidad en nosotros, de la santidad personal, de esos beneficios que hay, Señor amado. Por eso, Señor bendito, te pedimos primeramente perdón, Señor, perdónanos, porque a veces tomamos las cosas tuyas tan a la ligera, Dios. A veces no les damos el valor que realmente requieren, Señor, y después nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué estoy teniendo esos pensamientos? ¿Pero por qué estoy luchando con esto? Debemos cada día verdaderamente, como dice allí la Escritura, presentarnos como sacrificios vivos en olor grato delante del Señor. Nuestra ofrenda a Dios es nuestra vida. Esa es la mejor ofrenda que tú le puedes traer al Señor. Tu vida en obediencia y rendida totalmente a la voluntad del Señor. Padre, aquí estamos, Señor, ayúdanos, perdónanos, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona, Señor, nuestra falta de preocupación en esta área, Señor. Perdónanos, Señor amado, y ayúdanos, Rey de Gloria, ayúdanos, Señor bendito, porque también reconocemos que no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, pero también reconocemos, Señor, que debemos poner de nuestra parte cada día, Señor, primeramente buscando tu presencia, primeramente conociendo las Escrituras, Señor, meditando en tu palabra, Rey de Gloria. Señor bendito, ayúdame, Señor, a eliminar de mi vida todo mal hábito, todo lo que me esté quitando el tiempo, Señor, para ti, todo lo que me esté robando, Señor, el tiempo, y por eso no estoy creciendo como tú quieres que yo crezca, Señor. Hoy te pido que me ayudes a hacer tu voluntad, Señor. Ayúdame, Rey de Gloria. Sé que no es fácil, bendito Dios, pero sé que mientras descanse y confíe en tu voluntad, tu palabra me dice que ninguno de los que confiemos en ti seremos jamás avergonzados, Dios.
Porque tu palabra es cierta y verdadera, tus testimonios, dice la Escritura, son más preciosos que la plata y el oro. Y tu siervo es edificado con ellos. Por eso, Señor, aquí estamos, Rey de Gloria, aquí estamos. Pídele allí al Señor que te ayude. Si has tenido luchas, si le has fallado al Señor, pídele allí perdón y dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, y yo reconozco, porque tu palabra me dice que bienaventurado aquel que reconoce su necesidad de Dios. Ayúdame, Señor bendito, para que no haga esta oración simplemente por hacerla, sino que en mi corazón esté verdaderamente el ánimo pronto a abandonar todo aquello que tú me hablaste en esta mañana, todo aquello que tal vez el Espíritu Santo inquietó en esta mañana mi corazón. Abandonar esas cosas, a cerrar, a no darle más lugar al enemigo, sino por el contrario a buscar más lo tuyo, más tu presencia, más las cosas que edifican mi vida. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Puedo hacer cualquier cosa, pero no todo edifica mi caminar con Dios. Por eso aprende a escoger, amada iglesia, aprende. Pídele al Señor esa sabiduría, Señor. Dame sabiduría para saber escoger lo que me conviene, Señor. Aún con mis hijos, dame sabiduría para edificarlos, Señor. Gracias, Señor bendito, te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias. Gracias por este tiempo maravilloso en que podemos edificarnos. Gracias por este lugar en el cual es invocado tu nombre, el cual tú has proveído, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, nos despedimos de nuestra transmisión, de la transmisión. Ustedes sigan ahí. Les recordamos el el martes estudio bíblico. El viernes reunión de maestras del bien. Sábado oración y el domingo de nuevo nos vemos acá. Que estén muy bien, que Dios los bendiga, que tengan un gran fin de semana. Y nos quedamos aquí nosotros con la otra parte. ¿Saben qué es lo bonito de esta hora? Que estamos